Saludamos cordialmente en nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcela Pinto Roche. El Jurado Nacional de Elecciones organiza el día de hoy la conferencia Normativa y Procedimiento en la Consulta Popular de Revocatoria 2025, la cual tiene como objetivo brindar conocimientos vigentes sobre la normativa y procedimientos que regirán el proceso de consulta popular y revocatoria de este año. El día de hoy la conferencia estará a cargo del señor José Andrés Tello Alfaro, a quien a continuación daremos lectura a una reseña de su hoja de vida profesional. Abogado, docente, investigador y especialista en materia electoral y municipal. Promueve el desarrollo técnico de la descentralización, gobernabilidad y democracia. Es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y docente universitario en prestigiosas casas de estudio. Se ha desempeñado como ministro de Justicia y Derechos Humanos entre los años 2022 y 2023 y además cuenta con una experiencia amplia en el sector público y privado. Antes de iniciar, invitamos a todos y a todas las personas participantes en la sala que puedan hacer sus consultas sobre el tema que se va a desarrollar a través del chat que ustedes encontrarán en la plataforma Microsoft Teams. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a nuestro expositor para que pueda iniciar con su intervención. Adelante, José Andrés. Tu micrófono, José, está apagado. Perfecto, muchísimas gracias, José Francisco. Y bueno, un saludo también a todo el equipo acá presente, ¿no? De la Escuela Electoral y también todos los asistentes. Es muy bueno que haya este interés por temas que están vinculados a la materia electoral, como en este caso, por ejemplo, ocurre con las revocatorias, ¿correcto? La revocatoria es un mecanismo de control ciudadano. El que tenemos acá en la presentación va a ser algo muy sucinto, muy puntual, y espero más bien absorber las preguntas, dudas, inquietudes que pudieran tener. Muy buenas noches, ¿qué tal? Usuario, acá se están presentando los amigos, Tania Inga, qué bueno, acá están, bienvenidos sean, listo, pasamos por favor, me apoyan con el soporte. Mesías, buenas noches. ¿Qué tenemos acá? El marco normativo de la revocatoria de autoridades de acuerdo a la norma primigenia de desarrollo constitucional. La Constitución de 1993 nos deja a nosotros una serie de normas de desarrollo constitucional que vienen enseguidilla. Partamos por esta norma primigenia que es la ley 26.300, pero luego, por ejemplo, vamos a tener las leyes orgánicas que están relacionadas a los organismos electorales, son leyes que desarrollan lo que es la estructura orgánica del Estado, y en este caso sistema electoral o administración electoral, que son la ley del Jurado Nacional de Elecciones, la ley 26486, después tenemos la ley de la OMPE, la ley de RENIEC, y es importante ver que tras eso viene la ley 26859, que es la ley orgánica de elecciones. Esta ley orgánica de elecciones es medular, es fundamental, es una norma matriz. Tras ella viene la ley de elecciones regionales, municipales, y bueno, luego tenemos la ley de partidos políticos que hacia el año 2016, porque esta norma es del año 2003, cambia hacia ley de organizaciones políticas, que es como actualmente se denomina, la famosa ley 28094. Pero lo que sí es importante de tener en cuenta es que esta norma, cuando desarrolla, ya me refiero a la ley 26.300, desarrolla los derechos de participación ciudadana, va a las dos esferas que tenemos nosotros, la esfera de la participación en sí y la esfera del control ciudadano. Y es ahí donde vamos a ver, por ejemplo, todo lo que viene a ser este procedimiento, la justificación legal de este procedimiento revocatoria, que en la doctrina se conoce como el procedimiento convocatorio. Muy bien. Eh, Vamos, por favor, avanzando con la siguiente diapositiva. Acá está, justamente. Partamos por la matriz constitucional, Constitución de 1993, ¿correcto? Estamos hablando del artículo 31 y 32 de la Constitución, que desarrolla justamente eh, todo lo que son los derechos de participación política, y también se precisa lo que es el control político ciudadano. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que hay derechos como la iniciativa legislativa,
lo que viene a ser referéndum, que vienen básicamente como derecho a participación política. Cuando hablamos de iniciativa legislativa también hablamos de iniciativa en gobiernos regionales y municipales de formulación de ordenanzas regionales y municipales. El referéndum también es una institución que sabemos perfectamente se da de una manera residual tras lo que viene a ser la presentación de una iniciativa legislativa. Y vamos a ver eso quizás en algún otro momento porque está vinculado claramente con el artículo 32, que es aquel que justamente precisan las razones por las cuales no se puede hacer un referéndum. Cuestiones relacionadas con temas presupuestales, tributarios o de derechos humanos son restrictivos para la iniciación de un referéndum ciudadano. En este caso, tenemos ya por ley lo que son la remoción o revocación de autoridades y la rendición de cuentas, ¿correcto? Es importante señalar acá que, y también esto es una norma corolario, el artículo 2, numeral 17 de la Carta Magna, precisa justamente, al igual, un poco como lo que lo hace el 31, que la participación individual, asociada en la vida política, económica y social de la nación es fundamental porque los ciudadanos tienen derecho de participación, pero a su vez también remoción, revocación de autoridades, iniciativa legislativa y referéndum. Preciso y expreso, ¿no? El artículo 191 y 194 nos hablan, por ejemplo, del mandato de las autoridades municipales y regionales es revocable, con lo cual nos deja abierta la, justamente, vía esta interpretación sistémica del artículo 2, numeral 17, 31 y 32, y el artículo 191 y 194 de la Constitución, porque los que son abogados saben que tenemos que hacer una interpretación sistémica de la norma integral. Vemos claramente que la revocatoria tiene un sustento constitucional, pero a su vez también, como la revocatoria, figura como la remoción, que es para las autoridades no electas, o si no también la remisión de cuentas o la participación ciudadana a través, por ejemplo, de la iniciativa legislativa, referéndum y demás, o el propio derecho de sufragio, que lo vamos a experimentar en breve con las elecciones, ¿no? El derecho a elegir y ser elegido. Muy bien, todo eso ya es un conglomerado de derechos civiles y políticos que tenemos que tener en cuenta y que son justamente la razón de ser de este tipo de procedimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Acá hay un detalle mayor ya que lo da la ley 26.300, ¿no? Nosotros vamos a ver que justamente esta ley 26.300, ley de control y participación ciudadana, separa en dos aspectos lo que es la participación ciudadana y el control ciudadano. Ambas son figuras de participación. Es una situación de género y especie, ¿no? Género en general es participación ciudadana, participación política, pero vamos a dividirlo en dos grupos, lo meramente participativo y lo de control, que son mecanismos que están diferenciados acá por la norma. Por ejemplo, participación ciudadana, la iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa en la formación de leyes, el referéndum, perdón, y otros mecanismos que prevé la norma. En control ciudadano tenemos la revocatoria de autoridades, que nos interesa el día de hoy, la remoción de autoridades, la demanda de rendición de cuentas y otros mecanismos establecidos por la ley. Acá está. Y como les había mencionado, es la norma primigenia, la norma que da origen al desarrollo constitucional en materia de derechos de participación, derechos de participación política, valga la aclaración y precisión, y todo lo que viene a ser la materia electoral. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. La revocatoria. La revocatoria es conocida también como la convocatoria y tiene un origen estadounidense. ¿Qué prima acá? Si una autoridad no está funcionando, a través de un mecanismo de democracia, en este caso semidirecta, participativa, estoy dándole fin a su mandato con decisión popular, ¿correcto? En rigor, y acá voy a tocar justamente lo que dice el buen amigo Víctor García Toma, ¿no? En su obra Los mecanismos de participación política directa en los derechos fundamentales del Perú del año 2008, él dice, la revocatoria de autoridades es un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos con derecho a voto la facultad de finalizar anticipadamente el mandato de una autoridad elegida popularmente antes de que se cumpla el periodo establecido en la Constitución o en las leyes correspondientes. Es una terminación anticipada del mandato. Es una terminación anticipada del mandato.
Y es algo muy importante de precisar que en este caso, y por favor todos tienen que tenerlo presente, en este caso, por decisión ciudadana, bajo lo que él denomina un mecanismo de democracia directa. Aunque ahí habría que precisar algunas cosas, y lo digo también con el sustento de lo que viene a ser la postura doctrinaria en materia electoral, que precisa justamente tenemos derechos, o perdón, tenemos una democracia directa, semidirecta y también representativa, siendo la semidirecta aquella en la cual hay elementos de la democracia directa, pero hay una participación, en este caso la administración electoral, que le da, dentro de un marco normativo, una canalización de la voluntad de la población, del electorado, para ser más enfático. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tenemos? Bueno, la democracia directa es la democracia definida como el sistema político de la decisión de Estado a cargo de todos y cada uno de los ciudadanos que le integran. Acá es bien importante señalar que es el principio mismo de la exégesis misma de la democracia que viene de esa recordada Atenas, Grecia, a mano alzada de la toma de decisiones, pero que obviamente a lo largo del tiempo se va perfeccionando. Lo que sí no deja de tener bastante asidero es el hecho de que, como bien lo define también García Toma, en este caso tenemos una decisión directa de la población respecto de la continuidad o no del mandato de autoridades. Y la democracia representativa se delimita a aquella forma de gobierno en la cual la voluntad del pueblo es delegada a representantes, que son sus alcaldes, que son sus gobernadores regionales, que es actualmente la presidenta de la República, son personas a las que se le dio el cargo de gobernar, pero que tiene la función de fiscalizar, representar y legislar. Muy bien, el Congreso de la República, el Consejo Regional e instancias ya subnacionales, como también los consejos municipales. ¿Correcto? Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos un cronograma bastante estrecho de justamente de lo que viene a ser el procedimiento revocatorio de autoridades, ¿no? Para esta consulta del año 2025, que se llevará a cabo el 8 de junio próximo. Podemos ver que el cronograma viene desde junio del año pasado. ¿Podemos ampliar un poquito más acá el cronograma, por favor? Si se pudiera ampliar un poco más la imagen, creo que no se puede. Disculpa, un Veamos. ratito te digo. Van a hacer la prueba. Sí, 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 no hay problema. Muy bien. Qué gran apoyo. Muchas gracias a todo el equipo de la Escuela Electoral. Lo hacemos en este caso, considerando también no solamente acá al expositor, sino además también a nuestros eh, distinguidos concurrentes en cantidad de 221 personas. Felicitaciones, muy buena acogida y de verdad un gran trabajo, tanto desde la organización de la escuela electoral, como también desde ustedes mismos, señores, que están dedicándole una tarde de lunes, bueno, tarde-noche de lunes, a justamente recibir aportes respecto de este tipo de temática electoral. Muy bien. La adquisición de kits, si subimos un poquito, por favor. La adquisición de kits se realiza el 3 de junio del año 2024. Hay un cierre del padrón electoral el 8 de junio, ¿correcto? Pero acá es algo importante, ¿no? Es el inicio de la venta de kits, ¿correcto? Muy bien, se incorporó una señorita Lambayeque. El cierre del padrón electoral para efectos de la revocatoria, en este caso, un año antes. Recordemos ya que para el caso de las elecciones ya generales y regionales y municipales, recientemente se ha modificado la norma, ¿no? Se precisa que el cierre del padrón antes de la elección es 6 meses antes, pero bueno, eso no viene al caso, solamente que han habido cambios en lo que se refiere al marco normativo.
Pero acá se cierra el padrón un año antes. ¿Qué tenemos acá? La fecha límite de adquisición de kits electorales que termina el 26 de septiembre, es decir, del 3 de junio al 26 de septiembre del año pasado fue el periodo de compra de kits electorales. La fecha límite de solicitudes de verificación de firmas, 11 de octubre. El 21 de noviembre es la fecha límite para presentar solicitudes de revocatoria. Miren la fecha límite. Y eso es bien importante porque ahí empieza la etapa de calificación. Y eso lo vamos a precisar ahorita, ¿no? La remisión de la lista del padrón inicial al Jurado Nacional de Elecciones el 25 de noviembre, la fecha límite para resolver solicitudes de revocatoria, esto es el 21 de diciembre. Ahí se dice si va, no va y ya. O sea, esto va agarrando ya forma. La publicación de la lista del padrón inicial, el 5 o 9 de febrero, la consulta o la convocatoria, consulta popular revocatoria, el 10, que en este caso no se Jurado Nacional de Elecciones, la remisión del padrón preliminar, no, el 11 de marzo, recordemos que el padrón definitivo es aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones luego de la fiscalización. Tengamos claro, padrón lo elaboran el RENIEC, pero tiene que ser aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Y una vez aprobado, entregado a la OMPE para que haga su trabajo ya en campo. ¿Correcto? Acá viene el sorteo de mesa y bueno, el 8 de junio la consulta popular. Ahora sí pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Estoy haciendo trabajar acá a los muchachos con las ampliaciones, con todo. Muy bien, acotemos un poquito acá para no desbordarnos. Un poquito ajustemos. ahora está perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el trabajo que realiza cada organismo electoral? La OMPE es responsable de la venta de los kits electorales, por ejemplo. Califica la solicitud de revocatoria y organiza el proceso electoral de revocatoria. El jurado resuelve las apelaciones contra la negatoria de solicitud de revocatoria presentada a la OMPE, porque recordemos, el Jurado Nacional de Elecciones es segunda instancia respecto de qué casos de vacancias regionales y municipales, lo que resuelve el Consejo Regional o Municipal, como primera instancia, resuelve quién, en segunda instancia y definitiva, Jurado Nacional de Elecciones. Caso de lo que resuelva OMPE, RENIEC, en segunda instancia, ¿quién tiene la última palabra? Jurado Nacional de Elecciones. Lo que resuelve el registro de organizaciones políticas, ROP, en segunda instancia, Jurado Nacional de Elecciones. Y finalmente, lo que resuelven los jurados electorales especiales, ahora se van a abrir próximamente 5, después van a estar a nivel nacional, 60. Muy bien. Primera instancia, ellos, segunda instancia, Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, siempre es el atender este tipo de eh, apelaciones, porque es quien administra justicia electoral en nombre de la República. Hay que leer siempre el artículo 178 de la Constitución y nos hace recordar, y acá nuevamente resalto a los que son operadores de justicia, abogados, es muy importante entender que tenemos el fuero ordinario, Poder Judicial, tenemos el fuero militar y policial, que es un fuero especializado, tenemos el Tribunal Constitucional, que administra justicia en materia constitucional y ejerce el control concentrado en la constitucionalidad, y el Jurado Nacional de Elecciones, que por constitución es quien establece, o mejor dicho, administra justicia en materia electoral en nombre de la República. Muy bien. Dicho eso, también el jurado es quien convoca la consulta popular, proclama los resultados y establece el cronograma electoral con digamos, con las precisiones que corresponda siempre dentro de los marcos legales, ¿correcto? El RENIEC, ¿qué se encarga? Se encarga de verificar la autenticidad de la firma de adherentes y la elaboración del padrón electoral, ¿correcto? Ese es un trabajo de RENIEC. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. La venta de kits. Acá justamente para la venta de kits electorales se precisa, y esto está por norma, que a partir de junio del segundo año del mandato de las autoridades, a que se refieren en este caso los incisos A y B del artículo 20, acá hay una precisión, autoridades subnacionales, regionales y municipales, para aclararlo, se puede, a partir de junio del siguiente año, empezar con la venta de kits. O sea, esto es importante. Junio del segundo año de mandato. Pero el proceso se lleva a cabo el tercer año, es decir, ahora, 2025. ¿Ya? Entonces, ahí tengamos eso en cuenta. ¿Qué más tenemos? El costo de la adquisición de los kits, 85.7. Acá hay 9 días para atender la solicitud.
y se tiene que presentar como requisito, ¿no? Para que la revocatoria pueda llevarse a cabo, un respaldo del 25% total de electores de la circunscripción regional o municipal a efectos de poder llevar adelante este procedimiento. La solicitud debe estar fundamentada en causales distintas a la de suspensión, vacancia o delitos. Es decir, para ponérsela bien claro, una solicitud de revocatoria no puede tener como causal de la revocatoria lo que es un delito, que es materia penal, o lo que son causales de vacancia o suspensión de autoridades. ¿Correcto? No debe tener eso. O sea, eso no va. Pues es incumplimiento del plan de gobierno, pero por ejemplo, no negociación incompatible, que es una causal de vacancia en instancias municipales, o nepotismo, o un delito de colusión, por ejemplo, ¿no? O sea, eso ya sigue otra dinámica, la vía de la vacancia y la vía del proceso penal. Y acá es bien importante, la vacancia también es una forma de terminación anticipada del mandato de la autoridad. Eso es importante, o sea, es una forma de terminación anticipada del mandato junto con la revocatoria, con la salvedad que en la vacancia, con las causales que establecen las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades, no se sigue un procedimiento que inicia en el Consejo y sabemos que en segunda instancia puede terminar en escrutinio de elecciones. Pero en el caso de la revocatoria, acá es un proceso ciudadano que cumpliendo con todas las formalidades, finalmente encaja y termina pues llevándose a cabo en un proceso eleccionario donde la población va y vota, define cuál es la suerte de las autoridades cuestionadas por el proceso de revocatoria. Muy bien, el plazo máximo de la adquisición de kits, ya hemos visto nosotros, no va en este caso avanzando de acuerdo a lo que establece el cronograma. Muy bien. El que inicia el proceso de vacancia se denomina promotor y listo. Vamos por favor avanzando. ¿Qué tenemos acá? La cantidad de adherentes a una solicitud revocatoria. Lima es muy complicada. Se requiere el 25% ya del número de electores de la última elección regional y municipal. ¿Correcto? Entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, que estamos hablando de la última elección nacional y estamos hablando de que Lima requeriría, por ejemplo, de teniendo 7.593.103 electores, un 25% que es 1.898.276 electores. Y esto es sumamente importante tener en cuenta, ¿ya? Porque quiero esa atención. Antes la norma preveía que haya un tope máximo de 400.000 adherentes. Pero a raíz de la revocatoria que se dio contra Susana Villarán en Lima y la dación de la ley 30.315, que es la que modifica todo esto, recordemos que en el año 2015 salieron dos normas claves, ya la 30.305, que es la reforma constitucional del impedimento de reelección inmediata de alcaldes y gobernadores y vicegobernadores, y la ley 30.315, que justamente es la que modifica la 26.300 y establece, ¿no?, todo este tipo de requisitos. Por ejemplo, ya Lima ahora tiene que utilizarse el 25%. Entonces estamos aproximadamente en 2 millones de electores, es algo muy complicado que se pueda lograr ese número de adherentes, ¿correcto? Pero así como podemos ver las principales circunscripciones que son Lima, Arequipa, Callao, La Libertad, Lambayeque, Piura, Junín, Loreto, Ancash, Cusco, también tenemos las provincias con menor cantidad de electores, donde tenemos, por ejemplo, ¿no? Eh, Tacna, Tarata, con un número de electores de 7.459, pero si vamos abajo, tenemos Ucayali, Purús, el famoso Purús, ya, que tiene 3.196 electores, y en caso de que eres una revocatoria ya tendría que ser con 799, ¿no? Pero acá hablamos a nivel provincial, ¿ya? Y esto es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Porque
esta provincia de Purús generó un precedente vinculante en el año 2018 que fue el que justamente, si hacen un poco de memoria, aclara el tema de la reelección inmediata de autoridades, ¿no? Y prima la teoría de los hechos cumplidos antes que los derechos adquiridos, ¿no? Un cambio de enfoque, porque muchos decían de que los alcaldes sí podían postular, dado que habían adquirido un derecho y que no les aplicaba el impedimento de reelección, habiendo sido electos en 2014. Bueno, todo eso se diluye con Purús 2018, hechos cumplidos, la norma se aplica al día siguiente de su publicación y tan simple como eso. Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? Tenemos pues un marco normativo que impide no que las autoridades, en este caso, puedan reelegirse, pero también se hace la precisión que aquellos que han sido vacados o revocados, o sea, que tuvieron una terminación anticipada de su mandato, tampoco pueden reelegirse. Eso es lo interesante de Purús. Siempre Purús jala un poco el ojo a aquellos que estamos involucrados en el tema electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, acá vamos a ver ya distritos con la mayor cantidad de electores: San Juan de Lurigancho, 791.600 electores, 197.000 no serían aquellos que tendrían que ser adherentes, casi 198.000 para poder, o sea, llevar adelante una revocatoria, ¿no? Y bueno, pasamos, por ejemplo, en Yauyos, Cochas, con 159 electores y con 40, que nada más, solamente 40 tendrían que firmar para que se lleve adelante un proceso de esta naturaleza. Siguiente, por favor. Es bien interesante ver, ¿no?, cómo se va dando la etapa de verificación automática. Hay algunas preguntas que están empezando a hacer. Vamos a llegar al final, por favor. Ya terminamos en un ratito, en unos 5 minutos. ¿Qué tenemos acá? La etapa de verificación automática, que es donde justamente se hace pues la comprobación de la validez de los datos consignados de los adherentes y demás, ¿no? Es una verificación de firma, la etapa de verificación semiautomática y finalmente la conclusión de la verificación de firmas. Todo esto en relación con lo que son los adherentes, ¿no? Desde el 3 de junio al 11 de octubre, el promotor debió haber recolectado las firmas mínimas, teniendo como última fecha el 11 de octubre, ¿no?, para presentarlas al RENIEC y que éstas puedan ser validadas. Esto es súper importante, es un procedimiento meramente administrativo y a cargo de RENIEC. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos acá? La calificación que hace OMPE, ¿no? La fecha máxima para presentar una solicitud revocatoria es el 21 de noviembre, a lo que justamente OMPE tiene un plazo de 30 días calendarios para calificar las solicitudes, ¿no? Y acá justamente tenemos un dato interesante. De los 885 kits entregados, tenemos un total de 4 que son los que finalmente concretan en llevar adelante el proceso revocatorio. Chao. Miren, 881 no, solamente 4. Las revocatorias se han ido reduciendo progresivamente, pero sí hay que ser bastante claros en algo. La ley 30315 es la gran responsable de justamente esta reducción, porque si vamos a nosotros hacia periodos anteriores, la revocatoria, sobre todo en el interior, tenía mucha fuerza. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuántos electores tienen estos distritos? Muy bien. Acá tenemos Ucayale, provincia de Paraná, Boquerón, tiene 1.731, el 25% son 433, Junín, Jauja, Humalí, 1.524, el 25% son 381, Apurímac, Andahuayla, Llana, 742, 186, ese 25%, Huancavelica, Angaraz, Julcamarca, que es el distrito, en este caso, 1.003 electores, 251, ese 25%. Siguiente, por favor. Acá se aplica la regla, ¿no? Hay una participación del 50, ¿no?, por ciento, ¿correcto?, de los electores. 50% de los electores tienen que participar en esta elección. Y además, la mitad más uno haber votado a favor de la revocatoria. Son dos reglas. Por eso, por ejemplo, en Boquerón tenemos nosotros que la participación ahí es de, en el electorado, 2.468. La mitad son 1.234 y para evocar una autoría 618.
o algunas autoridades, 618. Humalí, 1453, la mitad 727, se necesita 364 para revocar una autoridad. Guayana, 739, la mitad 370, 186. Y Pulcamarc, 955, la mitad 478 y para revocar 240. Siguiente, por favor. Los cargos que tienen que reemplazarse, si se revoca al gobernador, viene el vicegobernador. Si se revoca al vicegobernador, a quien elija el Consejo Regional entre sus miembros, el gobernador y vicegobernador, a quienes elijan el Consejo Regional, a que pertenecen a autoridades revocadas, pero con votación por mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno. En el caso de un Consejo Regional, no el accesitario del cargo. Si es un consejero, el accesitario, inmediatamente. El alcalde, teniente alcalde, en caso regional, el accesitario del cargo. O va corriendo, ¿no? Entiendes el teniente alcalde, primer regional, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidad. Siguiente, por favor. Consecuencia de la revocatoria. La autoridad revocada no puede reelegirse ni postular a un cargo de elección popular donde fue revocada. Recuerden que esto se aclara con el presidente Puros. La autoridad no puede acceder a función pública en la entidad donde fue revocado hasta terminar el mandato por el que fue elegido en un principio. Acá hay una salvedad, que haya sido trabajador de planta, ¿no? Una persona estable que postula en la elección, obviamente con las licencias correspondientes, y que, bueno, ejerce un cargo de elección popular. Se dan con bastante frecuencia ese tipo de casos. Y el funcionario que hubiera sido removido no puede volver a desempeñar el mismo cargo en los siguientes 5 años. Eso es importante. En ese caso hablamos ya de la remoción, no de la revocatoria. Listo, en la remoción, en este caso, tenemos que tener bien en claro, es para aquellas autoridades designadas, no electas. Siguiente, por favor. Listo. Quedo para las preguntas, por favor. Vamos acá a las órdenes, señores. Don Correcto. José Francisco. Ujú. Agradecemos al señor José Andrés Tello Alfaro por su excelente disertación realizada el día de hoy. A continuación procederemos a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de los participantes presentes en la sala y que cuáles son las siguientes. Estimado José Andrés, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las principales modificaciones normativas que se han introducido para la consulta popular de revocatoria 2025? Las principales consultas, las principales modificaciones vienen con la ley 30.315. Y es básicamente el hecho de las causales, que no sean causales que tengan que ver con temas penales o sino causales de vacancia, suspensión. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, el hecho de el tope ha de ser el 25% del total de electores, pero ahora, y bueno, con un tope de 400.000, pero ahora es el 25%. Por eso que Lima rompe el 1.800.000 de electores en caso que hubieran pensado una revocatoria. Son temas, por ejemplo, que marcan ahí un poco la pauta, además también del hecho de trasladarla al tercer año de mandato, dejando pues el segundo año justamente para el trámite correspondiente del procedimiento revocatorio. Lo que habíamos visto en el cronograma electoral, ¿no? Por eso que en el segundo año de mandato, que es el 2024, empieza el proceso que va a terminar ahora el 8 de junio próximo. Ujú. Muchas gracias, José. Segunda pregunta. ¿Todos los procedimientos que se dan en las consultas populares de revocatoria son administrativas o jurisdiccionales? Todas las consultas, Ujú. a ver, nosotros tenemos que entender acá algo. El derecho electoral tiene, o mejor dicho, lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones, tiene una parte administrativa y una parte jurisdiccional. Y hay que separar muy bien las cosas. OMPE, por ejemplo, es administrativo puro y duro. RENIEC, administrativo también. Jurado, en parte, es administrativo. Por ejemplo, lo que hace registro de organizaciones políticas. Pero si hablamos de lo que resuelve un jurado electoral especial, o además también eh, en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno Jurado Nacional de Elecciones, sí vamos a darnos cuenta nosotros de que en este caso en particular,
nosotros vemos Administración de Justicia Electoral. Administración de Justicia Electoral. ¿Correcto? Entonces, ahí está el tema jurisdiccional. Si, por ejemplo, como lo habíamos visto, hay algo que resolver respecto de un problema que se suscita en OMPE sobre, por ejemplo, el hecho de aceptarte el kit, eso es apelable al Jurado Nacional de Elecciones. Quien resuelve, y lo mencioné justamente empezando la disertación. Entonces, tenemos que ver bien qué cosa es jurisdiccional y qué cosa es rigurosamente administrativa. Pero sí, el jurado tiene ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Correcto. Muchas gracias. Tercera y última pregunta. ¿Considera usted que el mecanismo de revocatoria fortalece o debilita la institucionalidad democrática en el Perú? Como está diseñado, sí. O sea, ahora sí siento como que el mecanismo tiene más orden, porque en principios, por ejemplo, no, podría decir a finales de la primera década de este siglo, ya se tiene que hablar de esa manera un poco, un poco como que lejana, hablo de 2008, por ahí. Este mecanismo era un mecanismo que se utilizaba mucho, pero digamos como que generaba una inestabilidad enorme, porque se podía hacer más de una revocatoria o sea, durante el mandato de una autoridad, ¿no? O sea, digamos, generar complicaciones. Quiero aclarar eso, a ver, me refiero a que se podía convocar dentro de los 4 años, ¿no? O sea, podía haber más de una convocatoria revocatoria. Y eso es algo que, por ejemplo, también generaba un nivel de inestabilidad, ¿correcto? Y no ayudaba, no ayudaba realmente a que esto se pudiera manejar de manera adecuada. Considero que además también, por ejemplo, el colocar causales a veces como eh, vinculadas más que todo a la materia penal, a la materia básicamente de causal de vacancias también, o sea, las revocatorias tienen que tener en este caso causales distintas. Y sí, o sea, genera inestabilidad porque muchas personas tenían la preocupación de dedicarse más a estar en una campaña permanente como autoridades que en rigor ejercer el cargo propiamente. Ujú. Muchas gracias. En nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, agradecemos profundamente la participación del señor José Andrés Tello Alfaro, así como la de todas y todos que nos han acompañado con su presencia el día de hoy. Les tendemos una cordial invitación a que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales institucionales para que se puedan enterar de nuestras próximas actividades académicas. Doctor Tello, muchas gracias nuevamente por Muchas su gracias. participación y compromiso que tiene con la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Muchas gracias. Siempre. A las órdenes. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. ¿Ah? Buenas Buenas noches. noches. Le deseamos una excelente noche y muchas gracias por su participación a todos y a todas.